del creador de modo 2 jugadores en GTA San Andreas Android, y forzando jugar el modo 2 jugadores en Xbox 360, llega, así es el modo 2 jugadores en GTA San Andreas Definitive Edition. Sean bienvenidos al canal de Kaizo. Si no me conocen me presento rápidamente, soy un simple loquendero que solo sabe hablar del modo 2 jugadores de GTA San Andreas, y algo modder, lo suficiente como para hacer un mod para 4 consolas diferentes. Como bien es sabido, ninguna versión definitiva tiene el modo 2 jugadores, y pues aquí estoy yo para hacerlo aparecer como quiera, y ver los nuevos bugs que Wardroom Studios ha traído. Y sí, no sé cómo pueden traer más bugs a algo que ya habían eliminado en un principio. Pero bueno, a diferencia de mis 2 capítulos anteriores donde hago aparecer al segundo jugador en una versión que no lo tiene, aquí voy a empezar con las misiones de masacre, solo para variar. Por Dios, mírenlo, qué hermoso, de verdad se lucieron con el modelo, ahora sí parece que las calaveras están enojadas, y fueron rehechas ya que no se parecen a las que están en Vice City, Definitive Edition. Antes de que piensen que todavía tuvieron el descaro de rehacer el modelo de calavera, a los trabajadores se les pone a cambiar todo, tenga uso o no en el juego. Bien, suficiente adoración, vamos a empezar a jugar. ¿Adivinen qué versión no tiene presente el HUD del segundo jugador y se controla como un clon? Así es, la de Xbox 360 y Android, jajaja, yo sé que ya lo sabemos todos y ya están hartos de escuchar que esta versión definitiva tomó de base la de teléfonos, pero bueno, ya con esto ya no les va a quedar ninguna duda. Empezamos aquí con el primer error, y es que una vez que el segundo jugador empiece a disparar ya no dejará de hacer la animación de apuntar, a no ser que nos alejemos de lo que sea que esté apuntando, y en este caso, no tengo idea, y este bug ni siquiera pasaba en Xbox 360. Por cierto, yo no llevo ni 2 horas jugando la versión definitiva, y me preguntaba si la tipografía que pone arriba de verdad se ve así, porque casi no se le entiende. Aquí hay una cosa que sé que no pueden ver pero les narraré. Resulta que si disparo usando un mando, la cámara se vuelve medio loca, y hasta se quiere poner enfrente viendo a los jugadores, y cuando uso el teclado y el ratón no lo hace, así que sí, es otro bug y muy probable haya sido por la implementación de jugar con teclado y mando en cualquier momento para el primer jugador. Hola marcador verde, creí que te habían removido de esta versión. Aquí después de un rato me di cuenta a lo que estaba apuntando el segundo jugador, y era la moto de policía. Traté de alejarla pero fue demasiado tarde ya que eliminaron al segundo jugador, y pues no lo tomé como precaución porque no sabemos ni cuánta vida tiene. La cadena de texto usada es la que aparece en PC, y dicha cadena aparece en Xbox 360, pero no en Android. Es algo confuso eso de las cadenas de texto, así que no le tomen importancia, yo soy el obsesionado que se fija en esos detalles. Bueno, aquí cortaré escenas porque lo único que trato de hacer ahora es tan siquiera superar un nivel, pero en el camino pasó esto. Jajaja, es el spawn de peatones más grande que jamás haya visto, y maldición, si tan solo el segundo jugador pudiera moverse bien entonces podría eliminarlos a todos y sentiría tanta satisfacción. Bueno, pues ya acabé la primera misión, y es un horror con dichos controles bugueados. Me fui entonces a otra misión de masacre, ya que tan siquiera en Xbox 360 era más disfrutable la de motos, pero bueno, que no les sorprenda ver nuevos bugs. Lo primero muy raro que llama la atención de todos es el ángulo de la cámara, como por qué está así. Se ve medio raro y es incómodo, y para hacerlo mucho peor, la mira del arma no se mueve, y nuevamente, al menos funcionaba en Xbox 360 y Android. Por lo menos la mira automática de masacre sigue teniendo la mira roja, así que sí, fue más fácil pasar esta misión, pero con la cámara que ahora tiene fue complejo ver por dónde pasaban las motos. Por Dios no otra vez, en serio, es la segunda vez que me pasa esto del error del brazo. Pero en Nintendo Switch sí fue más notable. Vayamos ahora con las misiones de recorrer libremente la ciudad, la que todos preferimos por obvias razones, y miren nada más, pero qué modelo tan más hermoso, chulada de calidad, cosa hermosa, cosa bien hecha. Bueno, perdón, pero deben de admitir que está hermoso. Bien, vamos a iniciar.
No está de más de mencionar que sigue usando las mismas cadenas de texto desde PS2, por lo que las cadenas de texto de Xbox siguen siendo exclusivas. Y sí, el juego entró en softlock. ¿Saben por qué entró en softlock? Porque está esperando que el segundo jugador escoja personaje, y no puede hacerlo, ya que el juego ahora solo interpreta widgets, que son los botones usados para la versión de teléfonos, y como no hay widgets programados para el segundo jugador por obvias razones, entonces nunca va a poder seleccionar personaje, y por eso entra en softlock. Y sí, es la misma razón del por qué los imbéciles de Wardroom Studios lo corrigieron en PS3 haciendo que el primer jugador confirme, en vez de hacer widgets para el segundo jugador. Bueno, ya después de desquitarme pues continuemos, que aún no es el fin ya que existe el modo de recorrer libremente la ciudad sin selección de personaje, y sí, nada más y nada menos que con las novias. En este caso, iré con Katie, ya que ella está disponible desde el inicio del juego. Recuerdo que en Xbox 360 te ponía que con un botón dabas un beso y resulta que era con otro, y aquí no me mintieron de la misma manera, ya que ni siquiera es posible dar besos. Perdón, empecé probando una característica absurda, cuando debí probar la nueva que más de uno tendrá la duda jajaja, y es cómo reacciona la ruleta de GTA V con el segundo jugador. No tiene efecto. No es por ser anticlimático, pero no debió ser una sorpresa. La razón por la que vine sin armas es por la que mostré anteriormente, y es que si Katie se pone a disparar voy a batallar mucho para que deje de hacer la animación de apuntar, también para ver cómo es la mira cuando los jugadores no tienen armas. Esperaba que ya no estuviera así de cerca, pero al menos sigue la corrección de no mostrar la mira si no tienes armas, a diferencia de Xbox y PS2, y vuelve a aparecer cuando tenemos una. Quizá esto sea cosa de motos, así que lo intentaré con otro vehículo. Pues no, la verdad no tengo idea por qué la cámara se pone tan cerca. Aquí pensé que podría ser algo de la configuración pero no, no lo es. Quizá es un nuevo modo de cámara jajaja, grande Wardroom Studios, removiendo la cámara cinematográfica otra vez para traernos una cámara nueva del modo 2 jugadores, que tampoco es jugable. Hace tiempo mencioné que el orden de armas había cambiado debido a la adición de la ruleta, y solo para quitarnos la duda, al segundo jugador también se le vio afectada el orden de las armas. Muy probablemente haya sido solo un cambio global, pero algo raro sí que sí, es que si el segundo jugador coloca bombas de control remoto, no aparecerá en su inventario de armas el botón. Aquí perdonen por moverme mucho pero espero que hayan notado que le di la vuelta a todas las armas, y no apareció ningún botón en sus manos. Aquí solo para variar un poco, haré que el segundo jugador conduzca, capaz y el primer jugador sí puede mover la mira desde el coche. Spoiler, no podrá. Esperen, pero esto sí es interesante, aquí estoy dejando pulsado el botón de arriba, para que aparezca la ruleta de la radio, y no aparece, solo se cambia con normalidad. Si por alguna razón los jugadores tienen un lanzallamas en sus manos, ya no podrán recorrer sus armas hacia la derecha. Esto no es nuevo, es un bug que ya había mostrado en la versión de PS3. Y aquí no pasó nada interesante, pero los efectos de fuego están hermosos, y pues quiero mostrarlo. Tengo la duda de saber si el segundo jugador puede hacer uso del movimiento del sigilo. Confirmado, sí puede, y yo sé que también han notado durante el video que a veces el segundo jugador tiene el contorno de cuando es apuntado, y me dio esperanza de hacer un movimiento de sigilo pero no lo logré. En el agua tenemos dos errores y una curiosidad curiosa, y respectivamente, la habilidad de poder nadar rápido no aplica para el segundo jugador. Si el segundo pulsa el botón para bucear no podrá sumergirse más, a diferencia del primer jugador, y la curiosidad es que la instrucción de bucear que está en pantalla, desaparece o aparece dependiendo si algún jugador está en la superficie. Vamos a la última cosa a probar, y es cómo el segundo jugador se comporta con una mochila propulsora. Esta característica funcionaba bien en Android, así que espero que aquí funcione también. No sé por qué tenía esperanzas sobre esto.
Es la primera vez en mi vida que veo un error así en la mochila propulsora, pero bueno, podrá colocarse mal en el segundo jugador pero al menos funciona, diría que casi en su totalidad, y es que el botón de la ruleta de GTA V también es un botón para moverse lateralmente en el jetpack, y entonces hace ruido, y pues no podremos usarlo con normalidad. Me quitaré el jetpack ya que no hay mucho que destacar aquí. Perdón por mentirles. Pues sí, el modelo del jetpack se queda bugueado, cabe aclarar que solo el modelo, obvio no puede volar, y lo vuelvo a decir, un error así no lo había visto antes. Y no, subirse a un vehículo o bajarse no lo soluciona, solo haciendo que la partida de 2 jugadores termine. Para finalizar, hay una curiosidad que estuvo presente en absolutamente todo el video, y no quise mencionarla porque prácticamente diciendo estos sabrán que Wardroom Studios no tuvo ni la mínima intención de traer de vuelta el modo 2 jugadores, y es que el minimapa, ni siquiera muestra la posición del segundo jugador. Se tomaron la molestia de removerlo, cosa que vuelvo a decir, no pasaba en sus versiones anteriores. Y hasta aquí hemos llegado al final del video. Realmente esperaba que fuera tal cual los mismos errores que en Xbox 360, pero al menos trajeron nuevos, y espero que les haya entretenido. Solo para responder dudas, en todo el momento estuve usando la configuración de controles básicos, el mod que lo restaura no es creado por mi parte, pero podrán descargarlo en la descripción. Si te gustó el video dale manita arriba, y si esperabas que fueran jugadores independientes, que tuviera pantalla dividida, o tienes el iluso sueño de esperar que la comunidad lo arregle, porque obvio los fans tienen que hacer el trabajo de una empresa, como quiera dale manita arriba. Esto ha sido todo el video. Que pasen buena noche.